Eso es. Entonces, vamos a ir avanzando con el concepto cristiano del matrimonio, el concepto cristiano del sexo, el aconsejamiento de adolescentes respecto a relaciones heterosexuales, romance y matrimonio, elección del futuro cónyuge y el noviazgo, que es todo este capítulo 7, ¿ya? Entonces, como un capítulo muy, muy técnico respecto a la cuestión de la vida espiritual, la vida como cristiano y nuestra relación con la sexualidad, desde la perspectiva evangélica cristiana. Y para eso, que es como previo al capítulo 8 que ya hablan los factores que conducen a la armonía matrimonial, o sea, es otra cosa ya, más relacional, más de comunicación, vamos a estar tomando una serie de 4 conferencias en las que en la primera yo voy a ser profesor, hoy día. O sea, nosotros vamos a tener clase ahora hasta las 9 de la noche, nos vamos a dar un descansito y luego nos vamos a reconectar después de unos 15 minutos, pero ahí va a entrar gente de otros países, ¿ah? No sé si tanto o no. Yo no quise hacer invitaciones, tal vez ahí en el break envíe el link a algunos grupos, a ver si algunos se interesan por aprender y tomar esa conferencia también, pero que va a estar bastante buena. Déjenme contarles cómo va la mano ahí, ¿ah? Nosotros vamos hoy día con matrimonio, sexo y noviazgo. Los dos primeros contenidos, eso es lo que tenemos que hacer, o esa es nuestra meta. ¿M? ¿Están logrando ver la pantalla? ¿Mi pantalla con las diapositivas o no? Sí, perfecto. Ok, entonces nosotros vamos a pasar con esta materia, vamos a ver el concepto cristiano del matrimonio, que es la primera parte, son 2 contenidos hoy día. Este el primero, el concepto cristiano del matrimonio, el matrimonio como institución divina, el matrimonio como pacto y no solo como contrato, propósitos bíblicos del matrimonio, los roles cristianos en el matrimonio, consejería pastoral para el matrimonio. Y luego, si alcanzamos, el número 2, el contenido 2, que es el concepto cristiano del sexo. ¿M? Sexo como creación buena de Dios, finalidades bíblicas del sexo, ética sexual cristiana, la asesoría sexual cristiana y consejería pastoral sobre sexualidad. ¿M? Pero luego entonces nos vamos a desconectar para meternos a esta conferencia. Durante 4 semanas nos vamos a ir de las 9 en adelante a esta conferencia, que tiene estos temas, ¿no? Educación sexual sin mentira, que hoy día, que es un poco reafirmar contenidos que nosotros hemos estado estudiando sobre este cruce que se está dando hoy día en las escuelas entre la enseñanza sexual que es orientada desde la ciencia, que es la que nosotros apoyamos como cristianos, y esa enseñanza que está eh, vinculada con cuestiones más bien ideológicas, con la educación sexual integral. Entonces vamos a revisar nuevamente qué es lo que dicen los teóricos. Ustedes van a aprender esto hasta el cansancio, ¿ah? ¿Qué dice Freud? ¿Qué dice Colbert? ¿Qué dice Jean Piaget? ¿Qué dice Eric Erikson? Y cómo esas teorías se relacionan a estas ideas nuevas de género. Entonces, vamos a ir trabajando con estas conferencias durante 4 semanas. Así que va a estar bastante interesante porque la primera parte de la clase vamos con los contenidos nuestros y en una segunda parte de la clase van a conocer gente de otros países. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Eh, Pastor, Ajá. perdone, se me perdió. Me oye, ¿verdad? Sí, claro. Sí. La conferencia que viene ahora puede ser abierta a otras personas. Sí, claro, porque Ah, nosotros terminamos esta clase a las 9, entonces, ya, digamos, lo que alcancemos a ver y luego va a haber un receso como de 15 o 20 minutos y uno puede enviar el link si alguna persona se interesa. ya. No quise Yo hacerlo le antes saqué, no quise hacerlo antes para no confundir con 2 links, con este y con el otro. ¿Mm? sí, yo le saqué una foto al afiche, ese es el afiche, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces voy a dar unos minutitos para replicarlo en algunos grupos. ¿Te Miren, parece? yo voy a mandarles el link inmediatamente, ¿ah? Ya. Déjenme revisar el chat. ¿Y tiene el afiche? Sí, lo tengo ahí, se los voy a mandar de inmediato, ¿ah? Por favor, para aprovechar y avanzar. Exactamente. A ver, hermano Agostini. Es bueno también que tengamos este contacto con otras personas. Aquí entonces, Psicología Cristiana Pastoral. Ahí en el chat de ustedes.
debería estar apareciendo el código y el ID de reunión, pero no lo pinches porque si no podrían echar a perder el que estamos nosotros usando ahora, porque es un mismo Zoom, ¿me entiendes? Por eso no quise compartirlo todavía, ¿ya? Eso. Bueno, vamos entonces a por los contenidos del día de hoy, ¿ya? Ok, entonces estamos con el concepto cristiano del matrimonio, ¿sí? Ahí vamos nosotros entonces. Entonces, vamos a utilizar como texto base Génesis 2:18-24, que nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Que eso inmediatamente releva el carácter relacional y complementario del ser humano. O sea, quiere decir que, como hemos dicho siempre en nuestras clases, el ser humano no es un ser solo, es humano porque es gregario por naturaleza, o sea, no vive solo, vive en sociedad y esta cuestión fundamental nace del hecho de la complementariedad de los sexos, o sea, el hecho de que exista una humanidad que se compone y se reproduce porque existe un ser humano varón y un ser humano hembra, eso hace, digamos, que la especie humana sea una especie que tienda hacia lo social siempre. Entonces, aquí se da una cosa interesante que hemos conversado otras veces, que a pesar de que son diferentes, somos de una misma especie, diferentes, tenemos la capacidad al mismo tiempo de ser uno a través del milagro de ser una sola carne, que alude a una unidad de carácter físico, emocional, espiritual y social. O sea, en la sexualidad humana podemos ser un solo cuerpo, podemos ser una sola emoción, podemos ser un solo espíritu y un solo proyecto social que se expresa en lo que nosotros llamamos el matrimonio. ¿Mm? Ok, entonces el matrimonio no nace del contrato civil, aunque esto es muy importante hoy día y nosotros lo hemos conversado, lo validamos profundamente. El contrato civil es primero, de hecho, para los creyentes, en la tradición protestante, el matrimonio debe ser primero un contrato civil ante los hombres, que tenga que ver con cuestiones de leyes, con papeles, con seguridades, etcétera. Pero el matrimonio no nace de ese contrato civil, sino de la voluntad creadora de Dios. Está en el plan de Dios el matrimonio, incluso desde antes de la caída. Porque uno podría decir, esta cosa de que los seres humanos tienen que vivir juntos y aprender a relacionarse puede ser producto del pecado de nuestros padres en el huerto del Edén, en el jardín. Pero no es así. El hombre y la mujer, como proyecto divino, están antes de la caída. Más bien esta relación se daña con lo que ocurre en el jardín del Edén. Entonces, Paulo Hoff, que es el escritor de nuestro libro, para nuestro estudio, insiste en que el consejero, nosotros en este caso, debemos recalcar que el matrimonio bíblico está enraizado en la creación y no en una costumbre cultural. Yo creo que capten un poco ese sentir y me respondan una pregunta. Pablo Hoff insiste en que el consejero debe recalcar que el matrimonio bíblico está enraizado en la creación y no en una costumbre cultural. ¿Cómo esto nos ayuda a desarticular teorías de género, por ejemplo? ¿Captar? Ya, lo que nos dice Hoff, recalquen ustedes como consejeros que el matrimonio es una cuestión bíblica, creacional, primariamente, y no cultural. Por eso es que el contrato para nosotros, el contrato social, el contrato civil es importante, pero no nace de ahí. Y esto tenemos que recalcarlo nosotros. ¿Cómo nos ayuda eso a las famosas teorías de género que hay hoy día? Pastor Max, adelante. Buenas noches. Buenas noches. A ver, pienso, una opinión, si lo enfocamos así, quiere decir que es un
en su origen es inmodificable. ¿Ya? Muy bien. Eh, al ser bíblico o instituido por Dios, no se va amoldando de acuerdo a los tiempos, a las creencias, como ¿Cierto? hoy día está ocurriendo. Tal cual. Entonces se va modificando de acuerdo a las necesidades que supuestamente va teniendo la gente y que no es así, porque es algo establecido por Dios hace cientos de miles de años atrás. Claro. Al no ser lo cultural, en otras palabras, lo más importante, no queda bajo la tela del juicio cultural. Eso es. Sino que bajo el escrutinio de su origen divino. Es varón y hembra los creó y será matrimonio el uno con el otro, una sola carne. Entonces no puede haber complementariedad de los sexos entre hombre y hombre y mujer y mujer. Pero si uno le recarga la mano a la cuestión cultural, a la cuestión civil, entonces es solo un contrato. Podría ser un contrato entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer, que es lo que ocurrió para que llegara a legalizarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces nosotros no relevamos como elemento principal la cuestión cultural o civil, sino que relevamos su origen bíblico y creacional. O sea, nos retrotraemos a las cuestiones biológicas. Entonces decimos que el cristianismo que es sano siempre hace alusión a cuestiones biológicas. O sea, por eso que yo siempre les enseño a ustedes que cuando defiendan el matrimonio entre hombre y mujer, no le peguen con una Biblia en la cabeza a las personas, sino que simplemente retrotraigan al origen biológico del matrimonio. Que en el fondo, si usamos la idea, digamos, bíblica, decimos, bueno, el origen está el Señor y no el contrato. Pero es como decir también, si vamos al origen, esta cuestión es una cuestión biológica, de sentido común, de naturaleza humana. Y por tanto, eso debe prevalecer sobre la racionalidad del contrato. El contrato, más bien, es para cuestiones materiales, de orden de legalidades y de protección de derechos materiales. Pero primero está la cuestión creacional. Juan, Eh, Buenas noches, Pastor Luciano. Si lo vemos desde ese punto de vista cultural, entonces el matrimonio no fuera indisoluble, no se tomara en cuenta, hermano Luciano, no tuviera ningún valor. Pero como estamos hablando de un punto teológico y un pacto que Dios hizo con el hombre, entonces tendría más sentido, entonces no sería indisoluble entonces el matrimonio. Ese es un punto de vista. sí, muy bien, y por eso mismo se llama matrimonio, que tiene que ver con la matriz, con la capacidad de engendrar, po. Que esta es una relación física, es una relación espiritual, es una relación moral, una relación social, en todos los sentidos. Están unidas las almas y esa complementariedad se puede dar por la diferencia. O sea, esa igualación es posible por la diferencia entre los sexos. Entonces, lo más importante es el origen creacional o biológico, si uno quiere utilizar términos científicos, y no la cuestión cultural. Lo que trasciende es lo biológico o lo creacional, no lo cultural. Aunque lo cultural para nosotros, los protestantes, nuestra tradición ha sido siempre muy, muy importante, porque decimos nosotros, bueno, tampoco permitimos que los pastores casen a diestra y siniestra sin saber que hay un contrato que protege a la mujer, sobre todo a la mujer, del abuso del hombre. ¿Mm? Pero nosotros, por una cuestión ideológica, sabemos que primariamente en la consejería debemos hacer ver a las parejas que su unión es una unión que tiene carácter trascendente, creacional, y no meramente cultural o contractual. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien. Bien, entonces es interesante lo que dice Pablo, ¿no? Lo que nos recomienda a nosotros como consejeros. Insiste en que el consejero, usted debe recalcar que el matrimonio bíblico, el bíblico, no estamos peleando en mal sentido de la palabra con la cultura humana, sino que el matrimonio bíblico, en nuestras creencias, está enraizado en la creación y no en una costumbre cultural. J. I. Packer, un teólogo protestante conservador,
señala que la unión matrimonial es un pacto de vida. ¿Por qué? Porque es una cuestión creacional, ahí está enraizado. No es solo una costumbre cultural. Es un pacto de vida y de amor establecido por Dios para el bien mutuo de ambos cónyuges y para la preservación santa de la sociedad humana. Entonces, lo primero es relevar que el matrimonio es una institución divina y tiene tremenda relación con la capacidad de engendrar. Por eso se llama matrimonio y viene de la palabra matriz, o sea que puede producir progenie. Malaquías 2:14, aludiendo ahora al segundo punto, que el matrimonio como pacto y no solo como contrato. Primero es creacional, segundo es pacto. También es contrato, y hemos dicho que es importante, pero el matrimonio es un pacto también. Según Malaquías 2:14, que dice: Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, ella es compañera y mujer de tu pacto. Que, si consideramos la importancia que tiene para el mundo antiguo, el mundo del Antiguo Testamento, los pactos es una cuestión muy seria, ¿no? La Biblia emplea lenguaje pactual, no contractual, porque es más importante que un contrato. Los pactos son casi indisolubles. El contrato protege derechos, el pacto compromete la vida. Si una persona en el mundo antiguo, cuando hace un pacto, es capaz de morirse por ese pacto. No, no es para siempre el pacto, está pactado. Es más que un contrato que se puede disolver, porque defiende derechos y está bien, pero el pacto compromete la vida. Entonces, el matrimonio, primero, retrotrae al principio a lo creacional. Segundo, compromete la vida para siempre. Y es por eso que nosotros siempre buscamos el ideal. Cuando casamos a una persona o un matrimonio, le decimos nosotros hasta que la muerte los separa, ¿cierto? Lo que Dios juntó, el hombre no lo separe, aunque nosotros hemos estudiado el tema del matrimonio en este curso y sabemos que ese es el ideal, ¿no? Lo que los pastores hacemos, proponemos el ideal, pero sabemos que estamos trabajando con personas de carne y hueso que son reales, no ideales, pero la búsqueda del ideal es el que impulsa a en la protección del matrimonio, al cumplimiento del pacto, porque sabemos nosotros que trabajamos con personas que son reales, de carne y hueso, que pueden separarse y en el caso de que los matrimonios se quiebren, los pastores y los consejeros tenemos que estar ahí no para juzgar ni para condenar, sino para restaurar, para tener misericordia y ver los mejores pasos de un matrimonio que se quiebra. Si es posible que se vuelvan a juntar o cuando ya no hay la posibilidad de que se vuelvan a juntar, ver la manera de que puedan rehacer sus vidas. ¿Mm? Eso ya lo hemos conversado nosotros. Esa es parte de la consejería. Sin embargo, nosotros siempre hemos propuesto el ideal, la búsqueda del ideal, ¿ah? Lo que Dios unió, el hombre no se separe, es lo que impulsa a el respeto por el pacto. Pero hay que tener siempre presente, como hemos dicho en otras clases, que estamos trabajando con personas reales, no con personas ideales. Entonces, el consejero no es alguien que está juzgando como si fuera Dios, de ninguna manera, aunque buscamos el ideal. ¿Sí? Y eso uno aprende cuando es pastor después de hartos años, porque hay una crisis que vivimos los pastores, consejeros sobre todo, que nos gusta aconsejar, cuando después de varios años vemos que algunas de las parejas que nosotros hemos casado se separan. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Dios mío, se me están separando todas las personas que yo he casado. Dice uno, bueno, no es así, ¿ya? Muchos siguen, permanecen con linda familia, con sus luchas, pero otros se han separado y han terminado muy mal. Entonces ahí uno empieza, digamos, a ser un poco más maduro, a entender como consejero que nosotros proponemos el ideal, que es la propuesta de Dios es un ideal, pero Dios sabe que trabaja con seres humanos, entonces el consejero tiene que estar listo para sostener el matrimonio en el tiempo como para apoyar al que se ha quebrado igual, incluso aceptar al que no tiene remedio y ver la manera de solución para que estas personas puedan rehacer sus vidas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Siempre buscamos el ideal nosotros, ¿m? Pero las personas son personas de carne y hueso. Usted y yo también, ¿m? Sin juicios. Muy bien. Entonces, en consejería pastoral, el pacto resalta la responsabilidad espiritual y moral
entre esposos, no es ley, ¿se dan cuenta? Sino es una cuestión moral, incluso en tiempos de conflicto. Lo que es ley es la cuestión del contrato, que lo vamos a ver luego, ¿m? Donde están resguardados los derechos de las personas que hacen un contrato. Pero el matrimonio es más que contrato, es pacto. Ya, ok. Compañerismo. Propósito bíblico del matrimonio. Eso es lo primero. Compañerismo. El 2:18 dice que no es subordinación ni soledad acompañada. O sea, el matrimonio no es porque estoy aburrido, porque me siento muy solo, me siento muy sola. Esa no es una razón para casarse. ¿M? Y tampoco es subordinación, es para subordinar a otra persona, ponerle el pie encima. Sino que, desde el punto de vista de la Biblia, el matrimonio es para tener ayuda idónea. ¿M? Del hebreo eser kenegdo, que implica igualdad en dignidad y complementariedad en funciones. ¿Se acuerdan? Este tema de la ayuda idónea, ya lo habíamos estudiado. ¿Qué es lo que significa? Ser kenegdo en el Antiguo Testamento, que la mujer es ayuda idónea del hombre, no es subordinación. ¿Recuerdan lo que aprendimos? A ver, Mirita. Sí, pastor, esto lo vimos en una clase y también lo debatimos porque incluso hasta hoy, hasta en algunas iglesias, no hay todavía, no está equiparado, digamos, y entendido bien los roles. A veces todavía hay un cierto machismo por entender. Me recuerdo en esa oportunidad que el hecho de que fuera ayuda idónea, no se había entendido bien el término de idónea. Entonces, y usted ahí explicó que el Señor nos había hecho iguales en todo, sino que nosotros teníamos distintos roles que cumplir dentro del matrimonio. Muy bien. Porque la sociedad occidental en la que estamos nosotros, tenemos una traducción de la Biblia hebrea, que es una excelente traducción, pero que no es una traducción perfecta. Entonces aquí hay que sacarse la cabeza la idea fundamentalista de que mi Biblia dice, porque usted tiene una muy buena Biblia, pero es una muy buena traducción, pero no es literal. Usted no tiene el texto en hebreo y no existen en las traducciones referentes idénticos. Entonces lo que tenemos es una muy buena traducción, pero uno necesita entender el sentido del texto original. Y el texto original utiliza para la traducción nuestra de ayuda idónea, es la traducción de la frase eser kenegdo. O sea, la mujer es ayuda idónea y en Occidente el que ayuda está debajo, ¿no? Ese es el problema. Entonces se forma este machismo que es evidente en la iglesia, sobre todo en la iglesia que es más pentecostal. Hay este machismo porque la mujer ayuda y el ayudante no es el que está arriba. Entonces el varón siempre pone el pie encima a la mujer. Y no me digan que no, porque eso pasa en las iglesias también. Yo hace poco estuve dando una conferencia y los pastores querían sacarme para afuera de la iglesia porque les dije yo, si tiene una falta de respeto gigante hacia la mujer, hacia sus propias esposas, que ustedes no dejen subir al púlpito a las mujeres y que le coloquen una mesita abajo con un pañito, es horrible, es horripilante. O sea, ustedes son de la época de las cavernas, le dije yo, me van a perdonar. Y peor de todo, ni siquiera bíblico. Entonces les expliqué que esa idea, porque me hablaron de ayuda, entonces, idónea. En el occidente, el ayudante es el que está abajo, pero en Oriente no. Es el kenegdo en la misma frase que el Señor ocupa o que se ocupa en el Antiguo Testamento para decir que Jehová es el kenegdo de Israel. Jehová es la ayuda idónea de Israel, el que ayuda a Israel. Entonces uno dice, bueno, Jehová está abajo de Israel. No, porque en Oriente ayuda idónea no está debajo. Lo que quiere decir otra cosa es que Israel no puede hacer nada sin Jehová. Y cuando se refiere a la relación entre el hombre y la mujer, lo que está diciendo al decir que la mujer es arquenegdo del hombre, ayuda idónea, está diciendo que el hombre no es hombre, no puede ser hombre, no puede cumplir su propósito de hombre, de ser humano, sin la mujer. Y eso no es estar abajo. ¿Me entiendes? Yo no soy nadie sin mi esposa.
No soy hombre sin ella. No existo como proyecto humano sin mi mujer. Ella en mí es Erkenegdo, como Jehová es Erkenegdo de Israel. Bonito, ¿no? Entonces ahí desaparecen los pañitos, las mesitas abajo, los púlpitos y todas esas cosas con las que hemos maltratado a las mujeres y le hemos dado tanta razón al movimiento feminista eh, que se burla de nosotros incorrectamente, pero le damos ciertas razones, porque efectivamente la iglesia evangélica ha sido una iglesia machista, que ha relegado a la mujer a ideas como, por ejemplo, que no puede predicar, porque no le permite a la mujer hablar en la congregación, o la mujer no puede pastorear. Todas esas cosas hoy día no se sostienen ni teológicamente ni culturalmente. La mujer es exactamente igual al hombre. Entonces, y desde otros términos del Antiguo Testamento que aprendimos nosotros, ¿no? Como es el Eser Kenegdo, la ayuda idónea, el Selet Demut, a imagen y semejanza, los creó. Y Dios creó al hombre y la mujer, en realidad el texto dice, y Dios creó la humanidad. Eso es lo que dice el texto original. Y Dios creó la humanidad. Varón y hembra los creó. A su imagen y semejanza. Selet Demut. ¿A quién creó a su imagen y semejanza? Al hombre y a la mujer. Y Selet Demut es un término usado para referirse a posición, a dignidad, a representación. O sea, el hombre y la mujer son los representantes de Dios en la tierra para administrar el mundo. El hombre y la mujer, los dos por iguales. El hombre es tanto imagen de Dios como la mujer y son representantes directos de Dios en la tierra. Por tanto, pueden gobernar. O sea que la mujer puede ser rey, sí. La mujer puede ser pastor, pastora, sí. La mujer puede ser administrador, sí. La mujer lo que no puede hacer es estar por encima del hombre, como el hombre no puede estar por encima de la mujer. Cada uno tiene roles que cumplir, pero son iguales en dignidad porque son Selet Demut, son imagen y semejanza. Tienen la dignidad del creador y tienen la responsabilidad de gobernar. Ellos representan a su Dios, a su creador en la tierra. Ambos dos, por igual, en igualdad de condiciones, pero en diferencia de roles. Que el hombre no puede tener un niño en su vientre y la mujer no puede alzarse por encima de su marido, porque este es el Pastor, genérico. disculpe, ¿Mm? pastor, pero esto todavía, como dijo usted, en una congregación lo vio, todavía esto se ve y me hicieron una pregunta. Bueno, yo se la voy a hacer a usted porque no, todavía yo no he estudiado a los padres de la iglesia como en ese punto. Entonces me dijeron en una conversación que tuvimos con respecto a esto, sí, ahora dicen esto, pero resulta que hay cientos de años de historia para atrás en donde a la mujer no se le trató ni con dignidad, ni con respeto, ni se le dio su justo lugar y desde la voz de una persona feminista dice, ahora como nosotros nos levantamos y estamos pidiendo nuestros derechos y estamos viendo y enfrentando al patriarcado, qué sé yo, entonces ahora aparece esta nueva, digamos, versión de cómo podemos ver, de cómo se ve la Biblia. O sea, para ello no es creíble, porque es ahora, digamos, como que ahora lo estamos aprendiendo, como que ahora se está dando. ¿Por qué? Porque pasa mucho todavía en algunas iglesias en donde efectivamente, especialmente en las iglesias más sectarias, en donde la mujer efectivamente no puede pasar al púlpito, es un ayudante más, no puede salir, hay hartas restricciones todavía, pastor, que uno ve en las personas y de repente yo he hablado de este tema y no me lo compran. Y la verdad es que no, Mm. aquí hay que seguir trabajando como para, es tan importante el estudio, po, es tan importante educarse para poder avanzar en todos estos temas. Entonces, desde la mirada de una feminista, pero que fue, entre paréntesis, cristiana, me hizo la pregunta, ¿qué dicen los padres de la iglesia? Y yo ahí quedé, pastor. No supe Bueno, decir lo que decían los padres de la iglesia con respecto
al matrimonio. Tuvieron discusiones. Tuvieron discusiones y es lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad. O sea, el feminismo no es redentor de ninguna forma, ¿no? De hecho, el feminismo nace de pensadoras cristianas o de origen protestante, como la gran educadora Ellen Key de principios del siglo XX, con su libro Siglo de los Niños. O sea, pero el feminismo en un comienzo no era este feminismo estúpido, absurdo, de No, no, por género. supuesto que No, no. el Ni feminismo, siquiera las fundadoras del feminismo no, no, no. podrían entender este feminismo de ahora, Eso es lo primero que pero habría que decirle, ¿no? Que claro, el feminismo era laborista, primero, al principio del siglo XX, después fue sufragista, y en las ambas dos primeras etapas del feminismo hubo mucha gente cristiana de origen protestante o con enseñanza protestante que habían relevado la posición de la mujer. Ahora, en la historia de la iglesia, buena la pregunta suya, los padres de la iglesia también discutieron el tema porque estos padres de la iglesia, la mayoría hablaban latín y fueron investigando el griego, el hebreo y fueron discutiendo al respecto, ¿no? Eh, pero la tendencia que hay es que la mayoría de los padres de la iglesia fueron paulinos, siguieron a Pablo, y Pablo logró entender muy bien que, por ejemplo, Jesús de Nazaret fue muy revolucionario en su punto de vista sobre la igualdad de las personas. O sea, en el mundo antiguo no se nombraba a las mujeres ni a los niños, ustedes saben. Y por eso que siempre parecía este tema de sin contar a los, ni, a los a- ni a mujeres ni a niños, porque eso indicaba la poca relevancia de ellos. Pero Jesús siempre se refería a los niños. Decía, no, no, déjenlos venir a mí, que jueguen aquí, que estén conmigo, no se lo impidan. Y cuando se refiere a la mujer se sienta con ella, come con ella, es capaz de acercarse a una mujer pecadora, entablar un diálogo con otra mujer de dudosa reputación que ha tenido 5 maridos antes, que más encima es samaritana, vence temas raciales, religiosos. Jesús, Jesús no está ni ahí con los religiosos de la época. De hecho, no estaría ni ahí con los pastores de hoy. Seguramente Jesús sería menospreciado, no sería la imagen que buscan los pastores actuales, con sus posiciones, sus cosas, sus concilios, sus estructuras de poder, que a todos te dicen que no son políticos, pero son muy políticos igual. Es muy parecido todo esto a la época de Jesús. Y lo que sí se puede ver de la época de Jesús, y eso lo interpretó bien Pablo y los padres de la iglesia seguidores de Pablo, que Jesús rompe con el status quo y dice aquí no, pues aquí hay una igualdad de todas las personas. Jesús releva la importancia al niño, releva la importancia a la mujer. Entonces, ¿se acuerdan que yo le comentaba que el doctor Jorge Maldonado, que está detrás de estos estudios que nosotros hacemos, y en paz descanse Jorge, él notaba en la parábola del hijo pródigo de que él estaba convencido de que había un conflicto familiar ahí por la muerte de la madre? Porque el caso muestra, ¿cierto?, que habían 3 personajes ahí, un papá y 2 hijos, ¿no? Un hijo que era trabajador y el otro que quería ir a puras fiestas, ¿no? Que el hijo pródigo, pero no se menciona a la mujer. Entonces ahí Jorge dice que Jesús no menciona a la mujer, pero no porque, o más bien el hecho de que no la mencione da a entender que está muerta, porque Jesús la habría mencionado, porque siempre mencionaba a las mujeres. Entonces la mujer había muerto, se le había muerto la mamá, y el conflicto que hay en ese hogar era un conflicto familiar porque un miembro de la familia no estaba. Y otro asume el rol de la mujer, que es el hijo mayor, que se vuelve estricto, firme, trabajólico, y el otro hijo se vuelve al otro lado porque se desequilibra toda la familia. Entonces, él explica que hay un drama familiar interesante, ese está en el libro Como en las mejores familias, que yo también le he recomendado a usted, de Jorge Maldonado, que es extraordinario ese libro. Creo que también está por ahí el link para que se lo puedan compartir a Liliana, que seguramente no, se va a profesor, interesar por leer otros libros. No, no no lo hemos escuché. logrado conseguir el link Ah, qué bien. hasta las mejores familias. Y tampoco he logrado conseguir el libro. Me dicen que está en Argentina, Mm. pero lo he estado siguiendo, pero no. Claro, bueno, lo que Y hace, para que pongamos al día Liliana, lo que hace Jorge Maldonado, que es uno de los psiquiatras, psicólogos, amigo mío que estuvo detrás de la creación de estos cursos de psicología y historia pastoral, es que él hace un análisis desde la psicología y la psiquiatría, junto con otros teólogos, de cómo se comportan las familias de la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y ve los conflictos familiares de todo ello, desde el análisis psicológico, y concluye que todas las familias de la Biblia eran iguales, tenían problemas como los nuestros, y la misericordia del Señor hizo mucho por restaurar la familia, lo que da mucho sentido a la asesoría, a la consejería dentro de la iglesia.
que está muy lejos de la iglesia, porque la iglesia lo que quiere es cantar, danzar, hacer cosas extrañas, pero no está preocupada por las personas, porque es que viven sus crisis matrimoniales, crisis con los hijos, sus pérdidas, sus lutos, ¿ah? Sus separaciones, porque eso somos los seres humanos. Estamos llenos de problemas. Y el consejero, el verdadero pastor, que es consejero y el líder, entiende eso, entiende que lo principal es el reconocimiento de la frágil naturaleza humana. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé por qué llegamos ahí, pero vámonos acá entonces. Mm, los propósitos bíblicos del matrimonio, entonces, no es subordinación. ¿Ah? No hay lugar para el feminismo, no hay lugar para el machismo, sino tiene que ver con igualdad de dignidad y complementariedad en las funciones. La diferencia es la que permite la igualdad de los sexos. Esa diferencia entre hombre y mujer, entre sexo femenino y masculino, entre las diferencias hormonales que tenemos nosotros, neuronales, en nuestra estructura, son las que permiten la igualdad y la complementariedad. Es un milagro. ¿Mm? Segundo, el propósito bíblico del matrimonio es gozo, santificación mutua. O sea, el sexo es para disfrutarlo, no es solo para tener niños. Goza de la vida con la mujer que amas. El amor sacrificial del marido imita el amor de Cristo. Otro interesante mito que nosotros echamos afuera en este curso es que el sexo sea una cosa de la que no se debe hablar, que deba ser visto como feo, como algo impuro. Al contrario, el sexo es una de las maravillas con las que nos creó el Señor y los seres humanos somos absolutamente sexuales. Esencialmente somos sexo. Fuimos hechos para el sexo desde nuestra concepción. Y ahí está la teoría freudiana, que ya hemos estudiado y que quiero hablar un poco de eso también luego en la conferencia. Desde la concepción somos sexo. No sexo entre hombre y mujer, pero somos sexuales por el hecho de que nacemos con ciertos genitales que se van manifestando de una u otra manera desde el mismo nacimiento. Por eso es que él habla de la etapa fálica, de las etapas edípicas, de la etapa anal, de la etapa cierto, oral, y va explicando que hay formas en que se manifiesta la sexualidad que no necesariamente es sexo, desde la misma infancia. Y cada crisis no resuelta, según Freud, son problemas que vamos teniendo que resolver en la adultez. Claro, esa no es la única teoría, usted sabe, se integra con la teoría de Erickson, que es una teoría del desarrollo psicosocial, se integra con la teoría de Jean Piaget, que hay un desarrollo eh, de la inteligencia humana también, hay un desarrollo moral, como dice Colbert y Falwell, ¿verdad? Y todas estas teorías se integran en un ser humano que es muy complejo. Y dentro de esa complejidad, la cuestión sexual es fundamental. Entonces, esconder los sexos, como pasa en la iglesia evangélica, es una tontera. Es una tontera de ignorancia. Y aquí otra respuesta para lo que le decían a Mirita. Cuando dice, bueno, pero es que ustedes recién nomás están hablando de esto cuando nosotros hemos visto que las iglesias pentecostales barren con la mujer. Sí, pero hay que colocar otros antecedentes. La iglesia evangélica chilena tiene 100 años, ¿no? Un poquito más de 100 años. Y es una iglesia autóctona, tiene su propio liderazgo, no recibió mucha tutela de los Estados Unidos ni Europa, por tanto, una iglesia que tiene sus virtudes. Es muy poderosa, muy fuerte, muy autóctona, muy sencilla, muy de la pobreza. Pero esas cosas buenas también tienen su parte mala, que es una iglesia también muy ignorante. Si yo siempre he dicho, el problema de la iglesia evangélica no es un problema de unción. La iglesia evangélica tiene un problema de educación, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Los ámbitos de la vida educacional, psicológicos, familiares, políticos, culturales. El evangélico no es mejor que las otras personas. Ese es un error. El evangélico es diferente a otras personas porque tiene fe. Y esa fe la dará al Señor. A Dios le dará, por alguna razón, a Dios le dará a las personas que tienen fe. Ah, y si Dios los amó, no porque son mejores. De hecho, hay cristianos que dan ganas de ungirlo bastante seguido por su falta de moralidad, sus inconsecuencias de vida. Pues no son diferentes a nada. Usted y yo no somos diferentes a personas no cristianas. Podemos ir siendo diferentes cuando nos educamos, cuando aprendemos la Biblia, cuando vamos dejando que el Señor nos vaya moldeando, pero esencialmente el cristiano evangélico no es diferente al vecino. La única diferencia es que tiene fe, pero puede ser tan malo, tan interesado, tan maligno como otro. Pero Dios lo ama y lo diferencia. ¿Por qué? Porque tiene fe.
Lo único que a Dios le agrada a nosotros es la fe. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces el problema de la iglesia evangélica, para responderle a esta feminista, es que la iglesia evangélica chilena está en una etapa de formación muy, muy primitiva. En tanto en Europa tienes iglesias protestantes que tienen 500 años, 300, 350 años en la historia de los Estados Unidos. Aquí en Chile tiene un movimiento que tiene 100 años. Movimiento muy primitivo, muy fundamentalista aún, que aún no ve mal a los que estudian la Biblia. O sea, imagínense cómo gente, no, este hermano no lo vamos a invitar a predicar porque no vamos a invitar nunca más a la hermana Lilian a dar un estudio porque ahora se metió a estudiar la Biblia y se va a volver loca ya. Entonces, no tiene el espíritu ya. Todavía nosotros vivimos en ese mundo de gente muy, muy mal educada, muy ignorante. Y esto yo no lo puedo decir en otros lados porque voy a caer mal. Pero es en realidad triste. Y es así. Entonces ahí está la respuesta a la feminista, que tiene que tener un poco más de misericordia con un movimiento que está recién en proceso formativo. Son 100 años no es nada. 400 años en la iglesia que tienen 500 años de historia. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Se han equivocado mucho y se han levantado. ¿Estamos? Ok, vamos allá de nuevo al Power. Y lo tercero, procreación responsable. Entonces, este compañerismo, primero. Segundo, el gozo y la santificación. El sexo es algo hermoso, bueno, sagrado, reservado para el matrimonio, como dice la Biblia. Es para disfrutar el sexo y ahí voy a volver atrás un poquito ahí, ¿eh? Voy a volver antes de la, bueno, o con la procreación responsable, fructificar y multiplicar. No es una obligación de que todos tengan que tener niños, hay problemas de infertilidad en los matrimonios, pero la idea también es que haya procreación. Pero el tema del sexo no es solo para procreación, es para disfrutarlo. ¿Ah? Es para disfrutarlo. Eso es muy importante. Y el sexo, desde el punto de vista de la Biblia, es algo bueno, sagrado y reservado para el matrimonio. Entonces, cuando hemos estudiado, y vamos a darnos un tiempito para esto más también nosotros, pero la sexualidad es el 5 al 8% de una relación matrimonial. Esa es la realidad. Salvo los primeros meses que uno se casa. Primeros meses que uno se casa, quiere experimentar con su pareja y pasarlo bien, y claro, ocupa mucho más que un 5 un 8%, pero en la vida normal, el matrimonio es relación. Y el sexo ocupa entre un 5 y un 8%. Es como decía un profesor mío, es como la guinda de la torta, no es la torta. Claro, todos se quieren comer la guinda de la torta, eso es verdad. ¿Ya? Eh, pero es una parte, ¿no? Claro que por supuesto es una parte muy importante. Es un 5-8% que debe funcionar bien, y para eso están los consejeros, para eso están los cursos. Pero es para el gozo y para la procreación. ¿Mm? Hay normas, hay reglas en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, obligaban, obligaban a los guerreros del pueblo del Señor a que cuando estaban recién desposados no los dejaban ir a la guerra, porque tenían el derecho y la obligación de tener gozo con su esposa y su esposa con él y de en lo posible engendrarle hijos. Entonces les daban un tiempo por la importancia que le asignaban al matrimonio. Se nos está yendo un poquito el tiempo, pero no importa, vamos a terminar pronto. A ver si extendemos. Vamos a posponer un poquito el tiempo. Entonces, esos serían los propósitos del bíblico del matrimonio. Y los roles cristianos, ahí, los roles cristianos en el matrimonio, basado en Efesios 5 y 1 de Pedro 3. El esposo es amar sacrificialmente, nutrir, proteger, liderar con humildad. Está muy impreso en sus genes, nuestra estructura ósea, muscular, nuestras hormonas, todo lo que somos los seres humanos, apuntan hacia el sacrificio, la protección, el liderar, ¿cierto? Y el nutrir. Es, es como una cuestión de genética. Y la esposa es respetar, cooperar, corresponsabilidad espiritual y ambos mutua sumisión. Cada uno se somete al otro con amor, es la diferencia.
Narramore dice, los problemas matrimoniales más graves no surgen por falta de amor, sino por falta de comunicación, cooperación y comprensión del rol que cada uno cumple ante Dios. Esa es la causa de los problemas matrimoniales. Generalmente no es la falta de amor, y hemos dicho que no es el amor el que sostiene el matrimonio, es el matrimonio. O sea, una buena relación sostiene el amor, que es diferente. Eso lo dice Clyde en Arramore. Ahí también tienen que... Ese link sí lo tenemos, ¿cierto? Del libro, para que lo pueda tener Carolina. Sí, pastor. Ya, si lo pueden Sí. poner ahí, hay un libro, Carolina, que se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos de Clyde Narramore, que estamos usando, que es muy importante. Por eso aparece acá en la diapositiva. ¿Ah? Y bueno, consejería pastoral para el matrimonio. Pablo Hoff subraya que el pastor debe recuperar la fundación espiritual del matrimonio, como pacto, ¿no? No solo como contrato. Y acompañar con enseñanza, no solo con frases motivacionales. Esta cosa de, ustedes tienen que seguir adelante, no te rindas en tu matrimonio. Eso suena bonito para una predicación, pero no es el asunto. El asunto es cómo nosotros enseñamos a las parejas a sostener su matrimonio para que funcione el amor. No con frases, no, sino con enseñanza bíblica, enseñanza psicológica, con temas prácticos de conocimiento, ¿no? Y reconocer los factores familiares, emocionales, sexuales y económicos. O sea, las personas no son iguales, todos venimos con factores familiares distintos al matrimonio, con factores emocionales diferentes, con condicionamientos sexuales distintos, con conocimiento, con economía diferente, con situaciones sociales distintas. ¿Mm? Fíjense que en el tema sexual dicen que existe apenas entre un 10 y un 20% de probabilidades de que un hombre y una mujer sean perfectamente compatibles en lo sexual. Es el 80% la posibilidad de ser más incompatibles. Entonces, el matrimonio requiere de mucho esfuerzo y está hecho para eso, para aprender a congeniar, para aprender a conocerse, eh, aprender a quererse y a respetarse en la diferencia. ¿Ya? Bueno, ahí estamos alcanzamos a ver el primer contenido. Eran dos hoy día, alcanzamos a ver uno, pero estamos bien ahí. Vamos a hacer un breve break, ¿les parece? Y nos vamos a conectar con la conferencia, que es exactamente lo mismo que venimos hablando ahora. O sea, solo que ahora Pastor, voy a volver yo a los temas de los psicólogos de nuevo. Hermano Juan. Pastor Luciano, disculpe, acá, como decía la hermana Milita, acá todavía se siguen con esos patrones. Por ejemplo, hay congregaciones que la mujer está a un lado, el esposo está a otro lado. Eh, Siguen esos patrones. Por ejemplo, a nosotros, en mi caso, a nosotros no nos saludan porque usamos pantalones, ellos usan falda, el velo, todas esas cosas. Otro sentido fue, no sé si usted conoce al pastor Otto, un misionero que también el pastor Gabriel lo ha puesto a enseñar allí. Entonces él está de misionero, creo que en Bolivia, en Ecuador, y dijo, si el hombre no se para, yo voy a trabajar con las mujeres. Y salió el director del instituto. Estaba violando el orden, el propósito. Y yo digo, bueno, pastor, creo que eso no es así. Si no, el hombre no se levanta, yo trabajaré con las mujeres y le damos prioridad a las mujeres, porque la mujer debe ser tomada en cuenta. Y yo, wow, me quedo sorprendido. Entonces, es importante, pues yo creo que desde un punto de vista sí se debe tomar en cuenta, porque si vemos la iglesia primitiva, la diaconisa Feba, esta Loida, la que estableció la iglesia de Filipenses, pastores, ellos dieron un testimonio fuerte y creo que se debe tomar en cuenta. Y de hecho hay historias que hay mujeres que dieron un buen ejemplo en las misiones también. Creo que es bastante valor, pues, cuando una dama, una hermana lleva un buen ministerio enfocado en los propósitos que tiene, pues.
Sin duda, y de hecho tú acabas de hacer una mención que hemos comentado, hemos discutido, como dice la Mirita, hemos hecho estas discusiones otras veces, de que si uno analiza el trabajo del apóstol Pablo, em, es re interesante, pero en los líderes del Nuevo Testamento, entre 20 líderes prominentes del equipo de Pablo, 12 eran mujeres, pastoras. O sea, uno puede decir sin ningún lugar a duda que en el Nuevo Testamento hay más pastoras que pastores. Pastor, Ujú. profe, perdón, en el ministerio de Jesús también las mujeres fueron bastante protagonistas en su tiempo. Sin duda. El Señor jamás hizo ninguna diferencia. El Señor disolvió esa línea. Y Pablo, que es el mejor intérprete de Jesús de Nazaret, a mi juicio, él lo dice claramente. Aquí este es un nuevo pueblo. Se ha dividido la pared que había entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Es la nueva criatura en Cristo, una nueva creación, según Dios. Es hermoso. Es el universalismo de Jesús, es el que lo llevó a la cruz. La diferencia, el ser distinto a la religión de su época. Jesús es absolutamente disruptivo. Muy lindo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si tomamos un cafecito y nos conectamos dentro de unos minutos más? Yo creo que parece que yo coloqué el link a las 9, pero creo que parte como a las 9:30, ¿ah? Así que van a tener tiempo para poder comer algo y luego, ánimo, fuerza, porque eso va a estar más largo, ¿ah? ¿De acuerdo? Ya. Tienen que entrar al link que está en el chat ahora, ¿ah? En el otro. Nos vemos.